Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua con tu serie Conociendo al Maestro. El tema es Somos sal y luz, pero según Mateo. Voy a leerles la versión de Primera de Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú tienes muchas pruebas en el mundo, si de repente todo lo que has hecho hasta el momento has fracasado, has caído, no has tenido mucho éxito, pues el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que te dejo con el pastor Agner Añasco, quien te va a explicar lo que somos en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. Así es, yo soy el pastor Agner Añasco y vamos a seguir estudiando nuestra serie titulada Conociendo al Maestro. Hoy nos toca seguir con la siguiente enseñanza. En el programa anterior vimos sobre el Sermón del Monte. Hoy vamos a hablar acerca de la sal y la luz, sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 16. 3 versículos importantes. San Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta el 16. Con el tema Somos la sal y la luz del mundo según el libro de Mateo. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte jamás se podría esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace 19 siglos, en el siglo XIX, San Gregorio de Magno, uno de los sacerdotes católicos, este hombre, San Gregorio, creó una doctrina, la doctrina monástica, donde hace énfasis a los monasterios, donde son lugares aislados, separados de la sociedad, separados del mundo, para enclaustrar allí a todo aquel que quisiera servir a Dios. Este hombre, en esos siglos, creó y creyó a la vez de que esta doctrina, que la inventó, que la Biblia nada tiene que ver con ella, haciendo énfasis a la santidad. También en el año 18, en el siglo XVIII, también hubo un movimiento llamado el movimiento de la santidad divina. Estos movimientos, tanto como la doctrina monástica y como este movimiento, quiero hacer énfasis en sus propósitos, en su enseñanza y en su doctrina. San Gregorio, al crear esta doctrina, impuso para los monasterios y para las personas que querrían servir al Señor, que querrían tener una vida santa, los aisló de la sociedad, los aisló del mundo, para que de esa manera, según su criterio, según su manera de pensar, de esa manera ellos se guardarán del mundo. Está tan lejos de la realidad bíblica. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos enseñó a través del ejemplo, dejándonos en cada pisada
en cada ciudad, en cada evento, en cada manifestación de vida en Israel, nos dejó la forma en la que el cristiano debe vivir. Él dijo, ejemplo les he dejado en todo. No hay, escuche bien esto, amado hermano, amada iglesia, no hay mejor ejemplo, no hay mejor modelo de vida que el modelo de Jesús. No hay mejor modelo de vida para imitar que el modelo de Jesucristo. Jesús le enseñaba a la gente y les dijo algo muy interesante: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué el Señor usó este elemento para hacer una analogía, una comparación de lo que nosotros somos? Esta figura que escogió el Señor es tan conocida por todos los chefs, los cocineros, las amas de casa, por todos los hombres. Sabemos de que la sal ocupa un lugar importante en nuestras cocinas y en nuestra vida, porque la sal le da ese gusto, ese sabor a las comidas, le da ese sabor a toda comida que a diario comemos. O sea, imagínese usted si en una semana la sal no fuera parte de su menú, de su cena, de su desayuno, de su almuerzo. ¿Cómo sería la vida de una persona o su digestión de una persona comiendo sin sal? La sal es tan importante que nadie la puede excluir de la cocina, nadie la puede excluir de la familia, nadie la puede excluir del supermercado, nadie la puede excluir del mundo, porque la sal ocupa un lugar importante en nuestra alimentación. Ahora, el Señor Jesucristo, para darnos a conocer la vida cristiana sencilla, y es ahí donde yo a veces no entiendo por qué muchos se complican con su vida cristiana, por qué muchos hacen de su vida cristiana todo un martirio, todo una especie de suplicio. Hoy vemos cristianos que no son felices siendo cristianos. Vemos cristianos que están actuando como payasos, ponen la cara de bendecidos, de prosperados, de estar en victoria, pero lamentablemente estos cristianos en su casa viven como perros y gatos, viven mal, viven con cólera, enojados, tristes, llorosos, pero en la iglesia los vemos con una sonrisa de payaso. ¿Por qué la vida cristiana para muchos feligreses en el tiempo de hoy, en el siglo XXI, es tan suplicante, es tan dolorosa, es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil la vida cristiana? Si el Maestro llegó a decirnos con claridad en Mateo 11:28, porque mi yugo es fácil, haciendo énfasis a su vida, y ligera es mi carga, haciendo énfasis a los mandatos de Dios. El Señor no ha venido a ponernos una carga pesada, pero sin embargo encontramos en Mateo 23 que sí hace énfasis y apunta a las doctrinas de los fariseos que ponen cargas pesadas. Mientras los fariseos ponen cargas pesadas, Jesús pone una carga ligera. He ahí los dos caminos, y el camino que al hombre le parece derecho pero su fin es muerte. Tener una vida en suplicio, una vida en agonía, no es una vida cristiana. Y eso es lo que hoy quiero que la iglesia, los hermanos que me están oyendo y los que me están oyendo viendo este video entiendan, y las iglesias que me están oyendo en este momento entiendan que la vida cristiana es sencilla. Para el rebelde la vida cristiana es difícil, para el orgulloso la vida cristiana es difícil, para el extremista la vida cristiana es un suplicio, pero la vida cristiana en sí es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos y la que vamos a vivir cuando estemos en su reino, una vida de paz, de gozo, de alegría, de libertad. Hoy hablamos de libertad cuando ni siquiera conocemos el significado de esa palabra preciosa, libertad, porque hoy se nos ha quitado 1 kilo de plomo que cargábamos en nuestras espaldas, y al llegar a la iglesia se nos pone 1 kilo de plumas. La diferencia es que no es plomo, es plumas, pero el peso es el mismo y hasta más. Es una tristeza saber que llegar al evangelio
es recibir una carga, no la cruz de Cristo, porque eso tiene que ver con otro tipo de forma de vida, sino un tipo de forma de vida, iglesia, que hoy están viviendo muchos cristianos, es de excetismo, misticismo, una vida religiosa, más que religiosa, una vida en suplicio, en lloro, en quebrantamiento, cargados de cargas tan pesadas que los líderes religiosos de las congregaciones evangélicas no son capaces de asumir. Estas cargas son impuestas a los feligreses, a los congregantes, a los hermanos que no tienen conocimiento de la Biblia. Por eso es que se ha levantado este programa, y estoy seguro que el diablo se va a levantar también contra nosotros, pero no nos interesa. Tenemos que seguir hablando la Biblia como está. Y el Señor, haciendo énfasis a la sal, le dice que el cristiano es como la sal de la tierra. Somos nosotros los que les damos el sabor. Le damos el sabor a la sociedad. Somos nosotros que ponemos esa gracia, ese sabor que la sal da a las comidas. Cuando es precisa, cuando está en su punto, nosotros los cristianos alegramos, ponemos el sabor a la sociedad y a este mundo perdido que está desabrido, que no tiene sabor, que vive bajo regímenes políticos, bajo doctrinas socialistas, bajo doctrinas comunistas, bajo un fascismo, entre comillas, engañadizo. Nosotros los cristianos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, estamos poniendo a la sociedad, a nuestra familia, a las escuelas, a las universidades, ese sabor que realmente Jesús nos dejó. Pero qué tristeza es ver que Jesús dijo claramente: pero si la sal se desvaneciere. ¿Cuántos cristianos que hoy están sirviendo en el ministerio ya no sirven como sal? Son desabridos, están desvanecidos, no tienen las sustancias químicas para que este elemento precioso llamado sal tenga su efecto, tenga su productividad en la sociedad, tenga su productividad en el mundo. Hoy encontramos cristianos que en lugar de ser sal son amargura, son hiel, o cristianos que se han pasado del punto exacto de ser sal. Han llegado a un extremo donde ahora se prohíbe todo. Ya no hay esa gracia del cristiano. El cristiano hoy vive con seriedad, porque les enseñan en la iglesia que no sonreír, que no ser amable, sino que ser un ogro es sinónimo de santidad, sinónimo de respeto. Estamos tan engañados que creemos que si una joven cristiana le sonríe a alguien, creemos que ya esta joven se está regalando o está coqueteando. Los pensamientos de los líderes religiosos de hoy, que han impuesto a las jóvenes cristianas de las iglesias, de sus sectas religiosas que están ellos manejando, han impuesto cargas pesadas como, por ejemplo, no sonrías, no te distraigas, no tomes tiempo de distracción en un lugar de recreamiento. Hoy en día los cristianos del siglo XXI de las iglesias religiosas no van a los restaurantes porque les dicen que esos son del mundo, porque ahí venden cerveza, porque ahí venden licores. Por lo tanto, está prohibido para un cristiano o una cristiana ir a uno de estos lugares. Las cristianas jóvenes ya no van a los quinceañeros de sus primas, de las cuales crecieron siendo pequeñas, porque la quinceañera, la prima quinceañera es mundana, no conoce al Señor. Ya los jóvenes cristianos ya no tienen una vida juvenil. Los han hecho desarrollar, han hecho que sus etapas sean quemadas sin desarrollar etapa por etapa. Ese es un egoísmo de la iglesia evangélica, de los pastores de hoy. Tratar de a un joven de 18, de 20 años, convertirlo en un viejo de 40 años, hacerlo actuar como un viejo de 50 años. Amado pastor que me estás oyendo, quizás me vas a tener cólera, quizás te vas a enojar conmigo. No seas egoísta, no puedes tratar de hacerle quemar etapas a un joven de 18 años y tratar de convertirlo como un anciano de 50 años. Es necesario que la juventud se desarrolle como joven, los adolescentes se desarrollen como adolescentes, los adultos se desarrollen como adultos. No pretendamos hacer quemar etapas sin desarrollarlas en su momento. Ese es un egoísmo.
Y es una tristeza lo que estamos viendo hoy en día. La Biblia no es un libro de prohibiciones. La Biblia no es un libro de prohibiciones, es un libro de mandamientos. Mandamientos con promesa, mandamientos con recompensa. Pero las prohibiciones de hoy, como el no tomes, no manejes, no camines, no comas, no vayas, no vistas, lamentablemente hoy la iglesia sectaria, entre comillas, evangélica, ha llegado al punto de querer cristianizar todo. Restaurante cristiano, comida cristiana, gorro cristiano, camisa cristiana, gaseosa cristiana, taxi cristiano, casa cristiana. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Cuando hemos adoptado estas costumbres monásticas de aislarnos de la sociedad, de aislarnos del mundo, automáticamente como sal de la tierra nos hemos desvanecido. Y dice la Biblia que no sirve para nada. Hay cristianos que no sirven para nada. Hay pastores que no sirven para nada porque están desabridos. Ya no son sal para la tierra. La Biblia dice que no sirven más para nada, sino para ser echados fuera y ser la burla de los hombres. Hoy en día hay predicadores, hay líderes religiosos, hay fundadores de iglesia que no sirven para nada, porque en lugar de ser la sal de la tierra, se han convertido en algo desabrido, en algo que no sirve. Pastor, amado hermano, amada iglesia, la Biblia, el modelo ejemplar, el modelo teológico es la Biblia, no son las enseñanzas humanas, no son los dogmas humanos. Lo que sucede hoy en día es que queremos ayudar a Dios, queremos enseñarle a Dios cómo vivir. Hoy en día estamos adoptando una actitud de soberbia, de querer ser igual que Dios y de querer ser más que Dios, tratando de ayudar a Dios a que la gente, los feligreses, tomen un tipo de santidad extrabíblica o antibíblica de la cual la palabra de Dios no enseña. Y cuando eso pasa en la vida de una iglesia, es triste saber que esa iglesia está desabrida y, como dice la palabra, no sirve para influenciar al mundo, no sirve para influenciar a la sociedad. Nosotros, la sal de la tierra, estamos llamados para influenciar la sociedad. Nuestro trabajo, nuestra vida cristiana no se desarrolla en las cuatro paredes. Pastor que me estás oyendo, la vida cristiana no se desarrolla en cuatro paredes, se desarrolla en el mundo. Hoy en día, hermano, estamos adoptando la doctrina de San Gregorio de Magno con la misma actitud de la doctrina monástica. Hoy en día a la iglesia la tienen los 7 días de la semana metidos haciendo cultos, 7 días a la semana en los cultos, en las mañanas, en las tardes, cuando esta gente más para metida en los locales llamados iglesia entre comillas que haciendo vida cristiana. Amado pastor, suelta la iglesia, suelta a los hermanos, déjalos que se desarrollen, déjalos que se involucren con el mundo para que sean luz del mundo, déjalos que se involucren con la sociedad, permítanles que vayan a las universidades, que estudien, que sean profesionales, que puedan impactar a las universidades. Hoy vemos que el terrorismo está metido en las universidades, los grupos terroristas están influenciando a las universidades, maestros terroristas en las universidades, y la iglesia del Señor, en lugar de estar en esos lugares siendo la sal, poniendo el sabor, poniendo los preceptos bíblicos, está afuera, escondida, metida en cuatro paredes, reuniéndose, creyendo que la vida cristiana es estar en la iglesia 7 días a la semana. Hermanos, es una barbaridad lo que hoy se está viviendo, es una barbaridad ver cómo estas sectas evangélicas se han convertido en doctrinas, en conventos monásticos, se han convertido en lugares donde los cristianos están viviendo una vida religiosa metidos en cuatro paredes y no salen al mundo a dar ejemplo, y no salen al mundo a manifestar la luz, la sal de la tierra, tal como lo dijo Jesús. Yo encuentro en la Biblia a un Jesucristo que jamás se quedó metido en el templo, jamás. A un Jesucristo que andaba metido entre la sociedad, que andaba metido en los matrimonios, San Juan 2, que andaba siendo invitado por hombres políticos, por gente publicana, pecadora,
encuentro a un Jesucristo que estaba influenciando con su comportamiento, con su vida, en los lugares donde ni un pastor del tiempo de hoy iría, con gente en la cual sería juzgado en el tiempo de hoy. Si los pastores religiosos del tiempo de hoy hubieran visto a Jesús comer con María Magdalena, comer con los publicanos, con los pecadores, con los sacerdotes judíos, estoy seguro que ellos hubieran crucificado al Maestro. Qué diferente es la vida cristiana que Jesucristo enseñó. Qué diferente es estudiar la Biblia y entender que Cristo estuvo en lugares donde para nosotros no es permitido, que Cristo se relacionó con gente que para nosotros es lo peor, que Cristo estuvo metido en el mundo siendo luz del mundo. Por eso Él expresó estas palabras y dijo: vosotros también sois la luz del mundo. Somos un pueblo, una ciudad que se tiene que manifestar. La Biblia dice que el mundo anhela ver las manifestaciones de los hijos de Dios. Somos la luz del mundo. Nuestra actitud como cristiano tiene que hablar más que las 1000 palabras. Hoy no necesitamos predicadores de palabra, hoy necesitamos predicadores de hechos, de buen testimonio, no predicadores simplemente que se aprendan un sermón teológico. Hoy necesitamos predicadores que salgan a la calle, que se sienten con las prostitutas, que se sienten con los borrachos, que se sienten con los publicanos, que se sienten con el vecino que es borracho, que se sienten con el vecino que es adúltero. Hoy necesitamos pastores que estén dando el ejemplo en la calle, en el mundo. No necesitamos pastores enclaustrados en las iglesias, no necesitamos pastores de domingo, necesitamos pastores de tiempo completo, pero allá en la calle. Predicadores en la calle. Necesitamos una iglesia que comience a invadir, a influenciar el reino de las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. No podemos esconder a la iglesia. ¿Cuál es el miedo de los pastores hoy en día? Hay pastores que creen que si le dan permiso a uno de sus creyentes a irse a un matrimonio mundano, creen estos pastores o hombres de débil pensamiento, creen que la hermana se va a emborrachar, creen que la hermana va a estar metida en el matrimonio y va a estar bailando perreo, reggaetón, o sea, tienen malos pensamientos. O sea, ese es un espíritu fariseísta, es un espíritu de debilidad. Tito dice claramente en el capítulo 1, versículo 15, que para el corrompido, para el que tiene malos pensamientos, todo es impuro. Hay hombres que exigen que la hermana se vista con falda, porque si ven a una hermana en pantalones, los ojos se les van. Los ojos el adulterio en los ojos se le van y ya cometen adulterio en la mente porque son débiles de pensamiento, y para que ellos cuidarse exigen que las hermanas usen pantalón, hermano, porque el pecado no está en el pantalón, está en la mente del que lo piensa mal. Y con esto no quiero decirle que las hermanas vistan con decoro, sí, hermano, pero dígame usted, amado pastor, usted que me está oyendo y que se está renegando ahí delante de este video, ¿de qué le vale a usted exigirle a las hermanas de la iglesia que se pongan faldas y cuando se va a la calle, al supermercado, encuentra muchas mujeres mundanas en pantalón? ¿No cree que su pensamiento, el que está mal? Primero debe controlar su pensamiento, sanar su mente. Porque hay pastores que están enfermos de sexo, enfermos de promiscuidad, que para ellos tratar de no ceder imponen cargas pesadas contra las mujeres. Hay como una especie de machismo en las iglesias, un machismo que ha llevado a sucumbir a las hermanas, a sucumbir a las mujeres. No hay respeto por el sexo femenino, no hay respeto por las damas. Oí a un hombre, entre comillas, pastor, decir que la mujer que usa aretes es una ramera. ¿Cómo es posible que un pastor diga esto? Que la mujer que usa un pantalón es una mujer
ramera, prostituta. No podemos decir de esa manera con ligereza, señalar a alguien porque usa aretes, porque se echó una colonia, se puso una cadena. O sea, imagínense usted a la reina Esther. La Biblia dice que cuando Esther fue nombrada reina de Persia, allá en Babilonia, fue vestida con collares, con pendientes, la pintaron, la ataviaron. Entonces Esther debería estar en el infierno, porque si Dios está en contra de los perfumes, si Dios está en contra de los collares, si Dios está en contra de pintarse los labios o los ojos, entonces Esther debe estar en el infierno quemándose ahorita, hipócrita. A veces no comprendemos las escrituras y nos metemos a pastorear, a predicar cosas que no entendemos, solo porque le oímos al presbítero, solo porque le oímos al reverendo, solo porque le oímos al obispo. Amado hermano, haga como la iglesia de Berea, que cuando escuchaban al apóstol Pablo no se comían el cuento, iban a las escrituras y comenzaban a comparar si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Hoy en día no, hoy en día se tragan las revelaciones del reverendo, hoy en día se tragan las revelaciones del apóstol, hoy en día se tragan las revelaciones del profeta. Ya no van a la escritura, ya no hay Biblia en las iglesias, ya no hay Biblia en las iglesias, ya no hay palabra de Dios en las iglesias. Lo que hay son revelaciones dudosas, lo que hay son revelaciones del tercer mundo, lo que hay son revelaciones del apóstol, del profeta y del reverendo, pero ya no hay palabra de Jehová, ya no hay Biblia, aunque tengan la Biblia como un símbolo de evangélicos. Esto es el colmo. Es una tristeza de ver cómo la iglesia se está yendo al infierno. Es una tristeza de ver cómo miles de cristianos engañados en las iglesias se están yendo al infierno. Y no hablo de las sectas religiosas como los testigos de Jehová o los mormones. Hablo de las iglesias evangélicas, de las que creen que están camino al cielo, están camino al infierno. El Señor Jesucristo dijo claramente que las rameras, las prostitutas, los borrachos van adelante de las iglesias, adelante de los líderes, adelante de los que tienen la ley, adelante de los que tienen la palabra, porque ellos han creído al Señor, porque ellos creen que es la gracia la que los salva, no las obras. Hoy se predica un evangelio de obras, dejando lo que el Señor nos enseña, la luz del mundo. Jesús estuvo en un matrimonio, invitado, llevó a sus discípulos, estuvo departiendo en esta fiesta matrimonial, tal como lo registra la Biblia en San Juan 2. Imagínese usted si me viera a mí como pastor en un matrimonio mundano, me crucifica, me juzga, me juzgaría. Eso es lo que le estamos enseñando al pueblo. Le hemos enseñado al pueblo mentiras, verdades diluidas, medias verdades, por el miedo, por la falta de conocimiento. Por eso el Señor se quejó con Oseas. El pueblo está siendo destruido, el pueblo está siendo devorado, el pueblo está siendo engañado, el pueblo está siendo conducido al infierno porque le falta conocimiento. No le falta oración, hermano, no les falta ayuno, les falta conocimiento. Les falta conocimiento. No hay un conocimiento basado en las escrituras, porque los pastores ya no van a la Biblia, ya no van a la Biblia. Ahora se guían por lo que dicen sus jefes, sus líderes religiosos. Es una tristeza saber esto. Es una tristeza predicar estas verdades. Me voy a ganar el repudio de muchos, el odio de muchos, seguro que bien, porque ese es el camino. Ay de mí si no hablara la palabra, ay de mí si no dijera con verdad las cosas que están pasando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es esa luz que tiene que alumbrar? Son los buenos actos, son las buenas obras que como cristiano, hay cristianos que ya no saludan, hay cristianos que cuando ven a su hermano a una cuadra se esconden, hay pastores que cuando ven que una de sus ovejas pasa necesidades, lo único que se atreven a decirle: ore hermana, ore que el Señor le va a bendecir, nada más.
y no son capaces de entrar a sus casas, sacar algo y llevar provisión a sus ovejas. Eso es el colmo. Es una tristeza de ver el egoísmo en la iglesia. ¿Qué luz va a alumbrar? Ahí hay tinieblas. Pastores que están en tinieblas, líderes que están en tinieblas, músicos que están en tinieblas. Porque aunque oran, aunque ayunan, aunque vigilan, son como el fariseo que decía: Señor, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo doy diezmo, pero sin embargo tenía odio en su corazón. Sin embargo, cada vez que necesitaban de él, no ayudaba. Era un egoísta, era un altivo. ¿Cuántos pastores altivos hay en la iglesia? ¿Cuántos pastores mediocres hay en la iglesia? ¿Cuántos pastores están llevando a su pueblo al infierno? Tener mucho cuidado con eso. Tener mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque un día, cuando venga el príncipe de los pastores, él nos pedirá cuentas. Quizás usted dirá: ¿por qué tanto habla de los pastores? Yo soy pastor. Yo soy pastor y esta prédica es primero para mí. Es primero para mí. Pero es necesario que yo tenga que ir ante las autoridades de la iglesia, que son los pastores. ¿A dónde va a ir esta denuncia bíblica sino ante las autoridades? Cuando Dios le dice a Ezequiel: denuncia el pecado de mi pueblo, Ezequiel fue enviado a las autoridades de Israel, a los pastores de Israel. Jamás Dios, escuche bien esto, amado pastor que me estás oyendo y quizás te estás enojando porque voy directamente a los pastores, porque las ovejas, los creyentes nos obedecen, y para ellos, para la congregación, todo lo que diga el pastor para ellos es verdad, todo lo que diga el pastor para ellos es correcto. Por lo tanto, ¿dónde va a ir la amonestación? Va a ir ante los pastores de Sullana, los pastores de Piura, los pastores de Perú y los pastores del mundo que me estén oyendo. Somos nosotros. A nosotros se nos va a pedir cuenta. La Biblia dice que el día en que el príncipe de los pastores haga su aparición, nos dará la recompensa, el galardón, o nos mandará afuera al llorar y crujir de dientes. Es una responsabilidad ser pastor. Si te metiste de pastor, pues tienes que aguantarte y oír esto. Y si estás haciendo las cosas mal, pues arrepiéntete. Y si estás haciendo las cosas bien, di gloria a Dios, porque estamos mejorando en eso. Pero no te pongas con una actitud de bravucón, no te pongas con una actitud altanera, no te pongas con una actitud de que no, yo no necesito esa palabra, no, yo no necesito aquello. Escúchame bien, amado amigo, amado pastor, amado hermano, usted es el responsable, usted es el responsable de llevar la palabra. Yo soy el responsable de predicar el evangelio y soy responsable, como dice la Biblia en 1 Timoteo 4:16, predica lo que has oído, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto no es una cosa de aprenderse un sermón y hablarlo. Se habla con el testimonio, se habla con los hechos. Es una tristeza saber la condición de la iglesia. Somos luz del mundo. Los hombres necesitan ver las buenas actitudes. Los hombres necesitan ver lo que Dios está haciendo en nosotros. No nos metamos en un lugar, no nos acobijemos dentro de cuatro paredes. Salgamos al mundo a testificar quién es Jesús. Es tiempo que a tu vecino que nunca los has saludado, que nunca les has hecho una invitación a la iglesia, que nunca te has vuelto un hombre amable. La amabilidad da mucho que hablar. La amabilidad enseña la clase de cristiano que eres. Es una tristeza, hermano. Es una tristeza saber que hay cristianos que entran como animalitos y salen como animalitos. Nos saludan porque ellos son tan santos, no son amables porque la amabilidad para ellos es coquetería y es del mundo. No se relacionan con la sociedad porque eso es contaminarse. Así está la iglesia hoy en día. Una iglesia escéptica, una iglesia monástica. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de levantarnos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Involúcrese predicando la palabra con sus buenos actos, con sus buenas obras. A su nombre, gloria. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo
de irnos a las tinieblas a hacer luz. Las tinieblas no prevalecen cuando hay luz. Cuando usted va como luz a un lugar oscuro, las tinieblas tienen que huir, porque la luz se extiende, las tinieblas paralizan. Y cuando el cristiano que es luz, con sus buenos actos, con su buen comportamiento, con su buena manera de ser, impacta, inunda la sociedad, inunda al mundo, entonces el diablo queda debilitado, entonces las almas entienden que el camino es este. La gente se va al infierno porque no ve la luz, y la luz la tienen los cristianos. Tenemos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Por eso dice la Biblia que una luz no se enciende y se pone encima de la cama, debajo de la cama, no se pone debajo de la mesa. Esa luz se pone encima para que alumbre a los que están ahí. ¿Dónde tienes que estar? En los lugares donde hay tinieblas. Ahí es el lugar de la iglesia. Hermano mío, tu lugar no es dentro de la iglesia, tu lugar es fuera de la iglesia, alumbrar ahí. Tú no alumbras dentro de la iglesia, alumbras fuera de la iglesia, donde está el borracho, donde está el pecador, donde está el adúltero, donde está el amigo malcriado, donde está la amiga prostituta, donde está el fornicario. Ahí alumbramos, no alumbramos dentro de la iglesia. Tiempo de cambiar la enseñanza, es tiempo de cambiar y de volvernos a la palabra, de volvernos a la senda antigua. Es tiempo de volvernos a coger la Biblia. Es tiempo de volvernos a estudiar la palabra. Es tiempo, amado pastor, de tomar la actitud que tomó Lutero, de rebelarse contra las enseñanzas falsas de tu propia iglesia, de tu propio concilio. No importa que te voten, no importa que te desechen de una iglesia religiosa o de una secta evangélica, con tal de ponerte en pie y decir: pastor, usted está equivocado, amado presbítero, usted está equivocado, amado superintendente, usted está equivocado, amado reverendo, usted está equivocado. La Biblia dice: solo una fe, solo gracia, solo palabra, nada más. Somos salvos por la palabra, por la fe en Cristo Jesús. Pero ya no hay gente como el apóstol Pablo, ya no hay gente como Martín Lutero, porque hoy día tenemos miedo, porque somos cobardes. La Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes y los perros se quedarán afuera. Somos como perritos que cuando viene el reverendo, viene el presbítero, el superintendente, queremos lamerle las botas, queremos lustrarle los zapatos y aceptamos todo tipo de doctrina que no es bíblica, porque somos como perros. Y la Biblia dice que los perros, los que toman esa actitud de perros, se quedarán afuera. Dios no quiere perros, Dios quiere ovejas obedientes, ovejas que oigan su voz, no la voz del lobo. Somos la luz del mundo. Aunque no le guste este mensaje, va a tener que oírlo. Los cobardes, los incrédulos se quedarán afuera. Los que prefirieron obedecer al hombre y no a Dios se quedarán afuera. Juan dijo claramente con Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sabían ellos que les iba a costar la libertad, les iba a costar la vida, pero ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los líderes religiosos de su propio pueblo. Hoy es tiempo, amado hermano, amado líder, amado pastor, hoy es tiempo de obedecer a Dios antes que a los líderes religiosos. Si tu líder religioso está equivocado con dogmas humanos, es tiempo que te pongas como Pedro, como Juan, delante de ellos y decirles claramente: prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esto te cueste tu retiro de pastor, aunque esto te cueste la expulsión de tu iglesia, aunque esto te cueste la vida. Es tiempo de prevalecer en la palabra, porque la luz se impone en las tinieblas, la luz se impone en las tinieblas, la sal da sabor a la sociedad. Es tiempo de imponernos con la luz en Cristo Jesús. Es tiempo de imponernos con esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres, que trae paz, que trae descanso y salvación. Es tiempo que Dios levante, y estoy seguro que levantará ministerios como este, que no le tengan miedo a las tinieblas, que no le tengan miedo a las superiglesias, a las megas iglesias, a los concilios evangélicos, donde ya tienen plasmado doctrinas humanas. Es tiempo que hoy se levante un remanente en Piura, en Sullana,
en Lima y le diga a las falsas doctrinas y le diga a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, no, fuera. Hoy volvemos a la palabra, hoy nos volvemos a Dios a través de la palabra. Es tiempo que digamos, es mejor obedecer a Dios antes que al líder religioso, antes que al pastor que esté en error, antes que al mandamás de tu secta, antes que al líder religioso de tu iglesia. Es tiempo de volvernos a la senda antigua. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado pastor, amada iglesia. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Si tienes algún comentario, déjanos en la parte de abajo, debajo de la descripción del video, que nosotros estaremos gustosos de responderte. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Conociendo al Maestro, ¿está siendo esa luz en este mundo de tinieblas? ¿Está siendo la sal de la que habló el Señor? ¿O has creado ese famoso círculo cerrado donde solamente se escriben entre cristianos? Si estás haciendo eso, pues hermano, tienes que arrepentirte. Cristo pronto viene y Él dijo, llevar el evangelio a toda criatura, hasta los confines de esta tierra, y su palabra se obedece. Un día vendrá y te va a pedir cuentas por todo el conocimiento que tú te has guardado, por ese tesoro que estás llevando en el corazón y que no lo estás compartiendo. Así que estás a tiempo, arrepiéntete, Jesús pronto viene. Aquí nos encuentran los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.